a Primera de Juan. Vamos ahí a la epístola universal, no al Evangelio, la epístola universal a Primera de Juan, capítulo 1. Vamos a estar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No puedes decir, ay, se me quedó la Biblia. Amén. Ahí sí que buscas la Biblia, la sacas y vamos a estar leyendo en la versión Reina Valera del 60. Amén. Y dice así, viene como título, la palabra de vida. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Gloria al Señor. Y que el Señor hable en su amor, en su misericordia, en su gracia a cada uno de nosotros. Amén. Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Amén. Esta epístola la escribe el apóstol Juan, ¿cierto? El apóstol Juan era el discípulo amado, ¿cierto? Juan era el discípulo amado. Y Juan, en el tiempo que escribió estas epístolas y el Evangelio, Apocalipsis, cuando él escribió, cuando él hizo sus escritos, ya él era el único de los apóstoles que quedaba con vida. Juan, el anciano, se presenta en Apocalipsis, el anciano, y era el único que quedaba, el único testigo directo que quedaba. Juan le estaba dando este mensaje a la iglesia, y cuando nosotros nos están contando una historia y nosotros escuchamos que es que me dijeron por ahí o yo escuché, nosotros como que quedamos, ¿será que sí pasó? ¿Será que no pasó? Queda como en tela de juicio, ¿cierto? Pero cuando una persona de confianza para ti, cuando una persona que tú conoces y esa persona te da la seguridad y te dice, es que yo lo vi, es que yo lo escuché, es que yo lo tuve en mis manos y las cosas son así o son asá, tú vas a decir, no, es verídico lo que me está diciendo, es certero lo que me está diciendo, es verdadero lo que me está diciendo. Entonces lo que Juan está dando, este mensaje, está haciendo un hincapié en la verdad de Jesucristo, le está dando un peso a la persona de Jesucristo, el apóstol Juan, y comienza a decir que este mensaje que él está anunciando está hablando de la eternidad. Comienza a hablar Juan de la eternidad
y dice que existe desde el principio, comienza a hablar de Cristo que es eterno, que Cristo siempre ha existido. Le da a Jesucristo la virtud santa de la eternidad, porque habían unos temas, habían unos errores doctrinales que estaban influenciando la iglesia en ese tiempo y la estaba desviando de la verdad, unos pensamientos que estaban desviando de lo que es en sí el Evangelio, de lo que es en sí Cristo, de la naturaleza de Cristo, de la divinidad de Cristo, de la humanidad de Cristo. Y por eso Pablo hace hincapié y dice, yo como testigo directo, yo no escuché por ahí, yo es que me pareció que alguien dijo, no, Juan, cuando tú y yo empezamos a leer la vida de Juan, vemos que Juan, un hombre que el Señor Jesús le colocó junto con su hermano los hijos del trueno, le colocó un apodo muy bonito, ¿no? Los hijos del trueno. Se creen que por su temperamento, su carácter que tenían, su temperamento que tenían. Señor, si quieres hacemos que baje fuego del cielo y los consuma, y otras porciones de la palabra, y el Señor Jesús les coloca este sobrenombre a Juan y a su hermano. Pero vemos nosotros en la historia de Juan cómo él estuvo y escuchaba las enseñanzas del Señor Jesús recostado a él. Cómo Juan se cree que tenía un vínculo familiar con el Señor Jesús, que es la madre de Juan y la madre del Señor Jesús eran primas, entonces se cree que había un vínculo entre ellos, entre Juan y el Señor Jesús. Y esta relación que Juan tuvo con Jesús fue una relación muy estrecha. Vemos que Juan estuvo en los escogidos del Señor Jesús. Juan estuvo cuando el Señor Jesús hace el milagro de la hija de Jairo, cuando el Señor Jesús se transfigura, cuando el Señor Jesús lo llevan al patio del sumo sacerdote, y Juan estuvo más cerca, Pedro estuvo afuera, Juan estuvo dentro, más cerca del Señor Jesús. Cuando lo crucificaron, él estaba ahí junto con María Magdalena, junto con María, y el Señor Jesús le dio a Juan, le dijo que cuidara de su mamá, que tuviera a su mamá, y él lo hizo, él la aceptó y la tuvo en su casa. Juan fue uno de los primeros que corrió junto con Pedro y llegó primero y vio al Señor Jesús, vio que no estaba el Señor Jesús, que ya había resucitado. Juan estuvo en varias apariciones que el Señor tuvo con los discípulos. Juan fue el primero en una ocasión de reconocer que él era el maestro, él estaba preparando ese pescado a ellos. Juan tuvo una relación íntima con el Señor Jesús, y Juan por eso dice, yo lo vi, yo lo escuché, yo lo toqué. Esto no es un cuento, esto no es una mitología, esto no es de que el Señor Jesús hacía apariciones y se desaparecía. Esto es verdad. Dios vino en cuerpo, Dios vino y se hizo carne. Y dice, les anunciamos al que es desde el principio, a quien hemos visto y oído lo que vimos con nuestros propios ojos y tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra viva, la palabra de vida. Juan dice, yo con mis sentidos naturales tuve el privilegio de verlo, escucharlo y abrazarlo. Él tuvo el privilegio de ¿qué? De estar con el verbo de vida, con la palabra de vida, esa palabra que estaba
con el Padre, esa palabra que fue manifestada, esa palabra de vida eterna que fue manifestada, que tiempo atrás no había sido profetizada, pero que en este tiempo, cuando estuvo Juan, se manifestó esta palabra de vida eterna. Y esa palabra se manifestó. Y ellos, como discípulos, tuvieron el privilegio que muchos profetas tiempo atrás desearon vivir. Ellos tuvieron ese privilegio de parte del Señor. Y Juan comienza a decirle a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia se estaba desviando, la iglesia estaba escuchando falsas doctrinas y la gente se estaba desviando, se estaban diciendo que Cristo no había estado en carne, que Cristo se manifestaba y desaparecía, que el Espíritu de Cristo venía sobre el Cristo humano y después se iba. Había muchas herejías que se estaban levantando en ese tiempo y comienza el apóstol Juan a decir, a encarrilar, a guiar a la iglesia, porque pasa algo tremendo, porque muy sutilmente el enemigo estaba metiendo sus argumentos, no estaba negando, no, que Cristo no es verdad, estaba afirmando que sí estaba Cristo, pero estaba distorsionando la naturaleza de Cristo. Estaba distorsionando al decir que Cristo no estuvo en cuerpo. ¿Qué pasa si Cristo no estuvo en cuerpo? ¿Qué pasa si Cristo no estuvo en carne, no se encarnó? ¿Qué pasa? Eso es algo que desbarata, una obra que hizo el Señor Jesús, llega y la desbarata con palabras sutiles, con filosofías. Y Juan comienza a hablarle a la iglesia y les dice, esta vida eterna estaba con el Padre y se nos reveló a nosotros, y nosotros le estamos anunciando a ustedes lo que vimos, lo que oímos, y hace hincapié en lo que vimos, en lo que escuchamos, en lo que tocamos, y hace hincapié porque es algo importante, algo que quería resaltar el apóstol Juan a la iglesia. Y le dice, y lo que nosotros le anunciamos es para que ustedes tengan comunión con nosotros. Lo que nosotros le estamos diciendo a ustedes es para que ustedes también tengan esa relación estrecha que nosotros tenemos, esa relación íntima que nosotros tenemos con el Padre, que tenemos con Cristo, con su Hijo. Le estamos anunciando para que ustedes también tengan esa relación, para que ustedes tengan esa comunión que nosotros también tenemos. Ustedes también la pueden tener, y si tienen esa comunión pueden participar plenamente de nuestra alegría. Si tienen esa relación, pueden sentir que tienen un gozo dentro de cada uno. Y eso es lo que el Señor también nos está llamando a nosotros. Esta palabra también nos está animando a nosotros a que se fortalezca la comunión con el Padre, que se fortalezca la comunión con el Hijo, que se fortalezca la relación que tú y yo tenemos con el Padre, que tú y yo debemos de tener con el Hijo, iglesia. Porque si nosotros, esa relación mengua el gozo. Si esa relación mengua en nosotros no vamos a tener fuerza para continuar. Si esa relación mengua, nosotros vamos a estar desprotegidos, vamos a estar debilitados, vamos a estar desesperados, vamos a estar expuestos, vamos a poder ser susceptibles ante el enemigo. Y por eso Juan le dice a la iglesia, es que lo que yo experimenté con el Señor es algo real.
Y ustedes lo pueden tener, y ustedes pueden experimentar algo glorioso con Él. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una revelación completa de parte del Señor, porque nosotros conocemos al Cristo profetizado del Antiguo Testamento, conocemos al Cristo encarnado en el tiempo neotestamentario, conocemos al Cristo glorificado, conocemos al Cristo que envió su Espíritu y que mora en nosotros. Nosotros estamos viviendo, iglesia, un tiempo especial, un tiempo glorioso, un tiempo que el Señor quiere que tú y yo nos deleitemos en su presencia. Un tiempo que podamos tener paz en medio de lo que estemos viviendo. Un tiempo que tú, wow, me siento realizado, siento que un gozo invade mi ser. Y si tú y yo no sentimos gozo dentro de nosotros, debemos de examinar la comunión que tenemos con el Padre. Debemos de meditar en la relación que tenemos con el Padre. Y cuando nos vamos a dar cuenta, si somos sinceros, nos vamos a dar cuenta que nuestra relación ha menguado. Por eso hay mucha tristeza, por eso hay mucha congoja, por eso hay mucho desespero, porque eso viene prácticamente casi todos los días. Viene todo esto asediarnos, viene todo esto de lado por lado, viene por todo lado, todos estos ataques del enemigo, porque Él nos asedia, Él nos acecha. Pero nosotros, si estamos fortalecidos en el Señor, cada día vamos a poder tener la fortaleza para sobrellevar cada mal y cada afán que el día a día trae. Amén, iglesia. Gloria al Señor. Entonces, esta comunión es la que nos llena de paz y de gozo. Y dice la palabra, este es el mensaje que oímos de Jesús. Ahora Juan va a hablar algo de lo que escuchó. ¿Qué fue lo que escuchó? Y lo que escuchó es lo que él declara, es lo que él está anunciando, es lo que él está predicando. Dice, Dios es luz. Dios es luz. Eso fue lo que él escuchó del Señor Jesús, que Dios es luz y que en Él no hay oscuridad, que en Él no hay tiniebla, que Dios es luz y en Él no hay tiniebla. Amén. Y cuando tú miras el Evangelio de Juan, podemos leer que en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, para que me acompañes, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, ahí explica Juan, dice, en el principio era el verbo. Y cuando habla de verbo está hablando de palabra, porque no es el mismo concepto que nosotros tenemos de verbo, de acción. Está hablando de palabra, por eso dice logos, la palabra hecha carne, el verbo hecho carne. Es diferente la palabra verbo para Israel en ese contexto, para nosotros en este tiempo. Y dice, el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba ¿qué? La vida. Y la vida era ¿qué? La luz de los hombres. La vida era la luz de los hombres. Entonces ahí en el Evangelio podemos tener una aclaración de lo que está hablando acá en Primera de Juan, que dice, este es el mensaje, Dios es luz, Dios es vida, y por eso dice que la vida
eterna se manifestó a nosotros, la luz llegó a nosotros, la luz llegó a tu vida, la luz llegó a tu hogar, la luz llegó a tu descendencia, la vida eterna llegó a tu familia, iglesia. No llegó un cuento, no llegó un supuesto, no llegó una influencia. Llegó la vida eterna a nuestro corazón, a nuestro hogar, a nuestras vidas, a nuestra familia. Llegó la luz y en Él no hay muerte, en Él no hay oscuridad, en Él no hay tiniebla. Dios es un Dios de vida, no un Dios de muerte. En Él no hay muerte, en Él no hay oscuridad, en Él no hay pecado. El pecado es el que lleva a la muerte, dice la palabra, que el pecado siendo consumado da luz a la muerte. Cuando el pecado se hace, lleva a una muerte espiritual, y en Dios no hay muerte espiritual, en Dios no hay pecado, en Dios no hay tiniebla, en Dios no hay oscuridad. Dios es luz, amén. Dios es luz. Y esta luz dice, por lo tanto, si nosotros, vamos en el versículo 6 de Primera de Juan, dice, por lo tanto mentimos y afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. Por lo tanto, si nosotros decimos, iglesia, si tú y yo decimos que tenemos comunión con Dios, que tenemos una relación íntima con Dios, si tenemos un vínculo estrecho con Dios y vivimos en oscuridad espiritual y vivimos practicando el pecado y vivimos practicando cosas que a Dios le desagradan, dice la palabra, mentimos. Estamos diciendo mentira. ¿Por qué? Porque la naturaleza de pecado le hace fácil llevar a la gente a decir mentira. Entonces, tú y yo debemos de mirar con claridad lo que estamos haciendo. Amén. Lo que estamos haciendo. Entonces, pero si seguimos viviendo en oscuridad espiritual, no estamos practicando la verdad. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, está en Cristo, está en la vida, entonces tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No por ello es que en algún momento de pronto no vamos a cometer un error. ¿Sí? En algún momento de nuestras vidas tú te puedes enojar y en tu enojo de pronto dijiste algo que no debías haber dicho o actuaste como no deberías de haber actuado. Y si tú permaneces en la luz, si tú buscas la intimidad, si tú buscas la relación con Dios, dice que la sangre de Cristo es la que nos limpia de todo pecado. Su sangre preciosa es la que quita toda mancha, es la que quita la suciedad que día tras día viene a nuestras vidas. Amén. Nosotros, yo creo que nos bañamos todos los días. Amén. ¿Cierto? Y nosotros nos bañamos, y cuando nos bañamos nos damos cuenta que hay mugre, o tú te bañaste y hiciste algo y cuando tú te das cuenta estás sucio otra vez y no te diste cuenta ni cómo cuando pasó todo esto. Y así nos pasa espiritualmente a nosotros, iglesia. Muchas veces no nos damos cuenta de cómo el enemigo ha estado queriendo ensuciar nuestras vidas, cómo ha querido traer tiniebla a nuestras vidas, cómo ha querido traer muerte espiritual a nuestras vidas, cómo ha querido traer desánimo, congoja, cansancio, pereza, desaliento, tristeza, amargura, odio, resentimiento a nuestras vidas, falsas doctrinas, interpretaciones erradas, mentiras, hipocresía en nuestras vidas. Y si nosotros, tú y yo, no tenemos esa relación con Dios,
no podemos ser limpiados con su sangre preciosa. Y eso lo necesitamos todos los días, iglesia. Necesitamos estar en coinonía, necesitamos estar en el Espíritu. Y tú no permitas, iglesia, si tú ves que estás menguando, si tú ves que tu relación está menguando, preocúpate y hagamos algo, iglesia. Esfuérzate, aunque no tengas ganas. Muchas veces no vamos a tener deseo de orar, muchas veces no vamos a tener como las ganas de hacerlo. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero esfuérzate. Si tú estás orando y tú te arrodillaste a clamar, a interceder, a gemir, y cuando te diste cuenta tus gemidos se transformaron en ronquidos y tus palabras indecibles se transformaron en... Y tú levántate, haz algo, ¿no? Yo me pongo un pie, me paro, hago algo, me pongo a caminar, se pone a zapatear, se pone a hacer algo, aleluya, gloria a Dios, para que esa carne se sujete y tú te esfuerces, iglesia, que tú y yo nos podamos esforzar más allá del cansancio, más allá de que a veces no tenemos deseo de nada y que le podamos decir, Señor, ayúdame, Señor, fortaléceme, Señor. Y van a haber días donde tú vas a estar fortalecido en oración. Vas a tener el deseo de orar, de clamar, y tú vas a interceder por personas que no sabes que se encuentran debilitados, y cuando esa persona está siendo fortalecida va a clamar en el Espíritu y va el Espíritu a guiarla a estar orando por ti, y así el Señor hace que cada uno oremos los unos por los otros, que nos fortalezcamos los unos con los otros y poder estar con las manos levantadas, porque el Señor es el que nos mantiene las manos a nosotros en alto, iglesia. Y qué bueno que tú y yo como iglesia podamos estar intercediendo los unos por los otros, que tú puedas interceder por nosotros y nosotros por ti. Amén. Entonces, si tenemos comunión, si vivimos en la luz, si vivimos en Cristo, así es como nosotros vamos a tener comunión los unos con los otros, donde vamos a estar conectados en el Espíritu, y la sangre de Cristo nos va a señalar, la sangre de Cristo nos va a condenar, la sangre de Cristo nos va a desechar, dice no, y la sangre de Cristo nos va a limpiar de todo pecado. Por eso es que Juan hace hincapié y dice, yo toqué a Cristo, Cristo se hizo carne, el verbo se hizo carne, la vida se manifestó en nuestras vidas, la vida, Él se sacrificó por todos nosotros, por ti, por mí y por la gente que aún no ha aceptado a Cristo, por la gente que no tiene esperanza, por la gente que anda en la mentira, por la gente que anda en el desespero. Cristo murió por todos, y Juan dice que la vida en el Antiguo Testamento dice que está prohibido comer la sangre porque en la sangre está la vida. Amén. Y eso fue lo que Cristo vino a hacer en la cruz del Calvario. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, iglesia, dice la palabra que no le quedó una gota de sangre, que cuando el otro soldado le metió en la lanza, en el costado salió fue tantica sangre y agua, porque ya no tenía sangre, la había vertido toda, había pagado, había derramado, había entregado toda su vida por toda la humanidad, derramó la vida eterna en la cruz del Calvario sobre cada uno de nosotros. Y eso es lo que Juan estaba diciendo. Si ellos te están diciendo que Cristo no estuvo en carne, están diciendo que Cristo no pudo morir, están diciendo que Cristo no pudo hacer el sacrificio, están diciendo que Cristo no es nuestro Salvador, y Cristo es nuestro Salvador. Cristo es el único que nos puede librar del pecado, de la muerte, de la condenación, porque dice que Dios es luz y en Él no hay muerte, y solamente nosotros podemos tener la vida eterna a través del sacrificio de la cruz del Calvario, iglesia, y esa sangre es la que nos limpia
limpia de todo pecado. Y allá en la cruz donde Cristo pagó lo que tú y yo merecíamos, pagó por nuestros pecados y por nuestra culpa. Así que Dios en ese acto llega y liberta a este cuerpo de carne para que la carne que estaba dominando nuestra vida, la naturaleza de pecado que estaba dominando nuestras vidas, ya no tenga dominio, ya no reine sobre nosotros, y nosotros dependemos de Dios para poder tener esta carne sujeta, esta carne que mengua, esta carne que vaya bajando, que vaya menguando, que se vaya debilitando esos deseos carnales, la mentira, la lujuria, la codicia, el engaño, la hipocresía, ¿cierto? Todo eso vaya menguando, el odio, el desespero, la amargura, y todo eso lo necesitamos que esté menguando. Se quiere levantar, oramos, se quiere levantar, oramos, y esa carne va menguando, y esa lucha la tenemos todos los días, porque todos los días necesitamos estar en coinonía, todos los días necesitamos del gozo del Señor, iglesia, y cuán importante es la oración, cuán importante es el deleite de nuestra alma en la presencia del Señor. Y yo te invito que si ha menguado la oración, que si ha menguado, que tú hagas algo, iglesia, que podamos hacer algo. Amén. Entonces dice la palabra, el justo, el fiel y justo, murió para perdonarnos a nosotros. Y tú y yo, dice que si hay personas que dicen que no han pecado, se hacen mentirosos, le dicen a Dios mentiroso también. Y el que encubre su pecado no prosperará. Entonces, qué bueno que tú y yo podamos confesar nuestros pecados. Qué bueno que tú y yo podamos humillarnos delante del Señor. Amén. Y eso fue lo que Juan escuchó, lo que Cristo dijo, que Dios es luz, Dios es vida. Eso fue lo que él vio, el sacrificio del justo, porque él vio al fiel, él vio al justo, él convivió con Jesús y él conoció que Jesús fue una persona íntegra, que fue una persona recta, una persona fiel. Por eso dice, el fiel y justo murió por los pecadores, porque Juan vio a Cristo, Juan lo escuchó, Juan estuvo con él y conoció que Cristo es justo, que Cristo es fiel, y ese mismo Cristo es el mismo de ayer, del Cristo profetizado, el mismo de hoy y el mismo de los siglos, el mismo que viene por su iglesia. Cuando los apóstoles estaban mirando cómo Cristo subió, porque Juan estuvo ahí, Juan vio que Cristo subió, que Cristo fue llevado al cielo en una nube, y unos ángeles se pararon y les dijeron: ustedes que están viendo ahí, ese mismo Cristo que vieron subiendo a sí mismo, lo van a ver bajando, aleluya, otra vez a la iglesia, y Cristo viene pronto por su iglesia. Y qué bueno que tú y yo podamos estar en coinonía, que tú y yo podamos estar en el gozo del Señor, que tú y yo podamos estar lavándonos con la sangre del Cordero, iglesia. En el capítulo 2 dice la palabra: mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Les escribo estas cosas para que no se extravíen, para que no yerren, para que no se equivoquen, porque Cristo vino, Cristo se hizo carne, Cristo salvó la humanidad, Cristo murió en la cruz. Les escribo estas cosas para que de verdad crean que hay un Salvador, que esto no es un cuento, amado amigo, iglesia que me escuchas, que Cristo pagó, que Él se sacrificó por nuestros pecados, por toda la humanidad, y podemos estar seguros que tenemos un abogado, tenemos alguien que nos defiende, tenemos alguien que está
peleando por nosotros, que nos está defendiendo. Pero dice la palabra también, si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece lo de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Amén. Entonces, con nuestros actos vamos a demostrar cuánto amamos a Dios. Obedeciendo la palabra, estamos demostrándole al Señor. Con nuestros hechos estamos expresando, Señor, te amo. Señor, de verdad yo creo que tú enviaste a tu Hijo, yo creo en mi Cristo que tú viniste a derramar tu sangre por mí, que tú eres mi Salvador, que tú enviaste a tu Espíritu, que tu Espíritu es el que cuando estoy haciendo algo como que no está muy bien, el que me está diciendo qué estás haciendo, por qué estás actuando así, por qué no te calmas, por qué no cierras ese pico tan hermoso, por qué no más bien respiras hasta 10,000 y después esperas a ver qué pasa. Entonces, si nosotros tenemos a Dios, si nosotros decimos que conocemos a Dios, que conocemos a Cristo, si decimos que tenemos una relación con Él, si decimos que le amamos y debemos de obedecer los mandamientos, y de esta forma vamos a expresar, vamos a demostrar verdaderamente cuánto amamos a Dios. Así que así es como sabemos que vivimos en Él. Así es como sabemos, iglesia, que vivimos en Cristo, amén. Así es como sabemos. Por los frutos nos conocen, por los frutos nos conocen, y si se está dando un fruto que no es un fruto de arrepentimiento, que no es un fruto, es una debilidad que tenemos en nuestras vidas, y qué bueno que podamos empezar a trabajar en ella. Qué bueno que podamos decirle, Señor, ayúdame ¿y qué puedo hacer para cambiar? ¿Qué debo de hacer para que esto no siga dominando mi vida? ¿Qué puedo hacer? Y lo que necesitamos, iglesia, lo que necesitamos, dice en el versículo 7 del capítulo 2 del Primera de Juan, dice, queridos amigos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino más bien uno antiguo que han tenido desde el principio. Ese mandamiento antiguo, ámense unos a otros. Es el mismo mensaje que oyeron antes. Y el Señor Jesús, vemos que hace hincapié, y Juan hacía hincapié en esto. Juan, según la historia de la Biblia, la historia que hay que apoya a la Biblia, Juan repetía esto mucho. Ese era un saludo de Juan, unas palabras típicas de Juan, del apóstol, que hacía mucho hincapié. Hijitos míos, ámense unos a otros. Ya le preguntaban, pero ¿usted por qué repite tanto eso? ¿Usted por qué dice eso muy seguido? Decía, según la historia, no está en la palabra, que él les decía que si hacíamos eso, teníamos mucho ganado, habíamos hecho mucho bien, porque si nosotros amamos a nuestro hermano, si amamos a nuestro familiar, si amamos al vecino, vamos a poder perdonar, vamos a poder soportarlo, vamos a poder entender el problema, la condición, cómo se siente, porque muchas veces es falta de tolerancia, no toleramos la persona, no comprendemos la situación, los sentimientos, cómo él se está, por lo que él está pasando en ese momento. Entonces, por eso Juan hacía mucho hincapié, hijitos míos, ámense los unos a los otros, amén. Que el Señor les continúe bendiciendo, iglesia, que el Señor nos siga ayudando, amén. Que el Señor se siga glorificando en nuestras vidas, iglesia.